buenas tardes, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Martes 17 de mayo. Bueno, pues en este martes 17 de mayo vamos a platicar de lo del Día del Maestro. Ayer se lo había prometido, se lo había ofrecido, porque tuvimos que hacer ajustes en nuestra programación, tuvimos que cancelar un programa que ya teníamos preparado el día de hoy, que tenía que ver con el constituyente de la Ciudad de México, y nos fue muy mal, porque todos nuestros invitados nos dijeron hasta de que nos íbamos a morir, con justa razón, ofrezco disculpas. Pero Día del Maestro y día también del Instituto Politécnico Nacional, porque pareciera como que, pues, el Día del Maestro ya nada más fue el Día de los Maestros disidentes de la coordinadora, sino también el problema del Instituto Politécnico Nacional, y ya están nuestros invitados. No quisiera ahondar sobre ese tema porque están los que conocen perfectamente el tema y saben de qué se trata. Pero, ¿qué parece si le platico de que ahorita en su coche tiene usted gasolina china, aunque Pemex diga que no, o gasolina de baja calidad? ¿Se acuerda que nos habían dicho que no? Y que, bueno, pues el diésel con mucho azufre, también nos habían dicho que no. Pero ya no se preocupe usted, el 1 de junio cambia todo. ¿Por qué el 1 de junio? Pues no sé, pero yo creo que Petróleos Mexicanos decidió ya no seguir robando y ahora vamos a tener gasolina de alta calidad. Eso no lo podían haber hecho antes. Teníamos que habernos fregado con toda esta contaminación durante ¿cuántos años? ¿Durante cuántos años? De que sentía usted que pues parpadeaba y se le ponían los ojos rojos, de que pues tosía usted constantemente y no sabía usted cuál era la verdadera causa. Pensaba usted que era alguna alergia, algún polen o algo por el estilo. Pero bueno, ya aceptó Petróleos Mexicanos que ahora sí nos van a tener gasolinas limpias. Esto de Pemex, no entiendo. Oiga, ¿cómo es posible que nos hayan dado gasolina china? China. Bueno. Oiga, pues el CISEN hace el mejor trabajo del mundo. Olvídese del SAT. El CISEN tiene la información precisa. Lo único malo del CISEN es que la información precisa pues, es contra todos los adversarios del PRI. O sea, si no tendríamos magnífica información todos. Le tengo una, usted sabe, ¿usted conoce a un señor Basabe? Este señor Basabe era gerente del PRD, lo contrataron los chuchos, lo hicieron juramentar ahí que iba a ser el presidente y que ahora sí iba a haber cambios, que como habían tenido anteriormente a Carlos. ¿Se acuerdan que Carlos también se fue así como achicando poco a poco hasta que se fue? Bueno, entonces ya llega Basabe y se tuvo que ir a Madrid. Mil disculpas a todos los perredistas. Está en Madrid, pero ya regresa. Fue a presentar su libro, imagínense. Las elecciones son dentro de, pues no sé, de 15 o 20 días o 16 días o no sé cuántos días faltan para las elecciones. 16 días, bueno, dentro de 16 días, pero él se fue a Madrid a presentar el libro porque él es intelectual y los intelectuales tienen que presentar sus libros. Bueno, pero ya el CISEN tiene información precisa y fidedigna de que viene a renunciar al PRD. Ya va a hablar con los chuchos. Los chuchos no están enterados, pero el CISEN ya está enterado. Entonces se le informa a los chuchos, a Zambrano y al otro chucho, a Jesús Ortega, de que ya vayan buscando otro gerente, porque ya hizo agua. Bueno, pero esto sigue. Lo de los demonios del Edén, esto de Yunes, pues ya era viejo, pero lo desempolvaron. Y ahora el libro pues ya tiene hasta edición de bolsillo, de que se está vendiendo como loco, y yo creo que pues Lidia Cacho tiene que agradecérselo al CISEN que sacó el libro, porque ya ni quien se acordara. ¿Se acuerda usted de aquella época en que salió Los Demonios del Edén, que se comían a los niños y a las niñas, y que su Carcuri, que todo eso, y Kamel Nasib, y que había una grabación donde le decían a Emilio Gamboa que no pasara eso en el Senado, y él decía, ¿se acuerda de eso que decía Emilio? No te preocupes, Kamel, esa chingadera no pasa del Senado. Y no pasó. Entonces, todo esto lo desempolvó el CISEN, pero lo desempolvó en contra de Yunes. Antes Yunes era de los de acá, ahora ya es de los de allá, de los de la oposición. Entonces, pues yo no sé qué va a hacer con lo de la pederastia, porque pues todo lo que le pegaron con las casas, los depas en Nueva York, pues dijo él, pues también los tiene esos depas Murat, y es del PRI, pues entonces ¿para qué me están fregando? Bueno, pero ahora con lo de los demonios del Edén no sé cómo le va a hacer a lo de la pederastia. Y hay una buenísima. ¿Dónde vive la familia de Ricardo Anaya del Partido Acción Nacional? En Atlanta.
puta, pues no tenía este cuate tanta lana, o en Querétaro hizo lana, o no. No, ¿verdad? Porque creo que nomás fue subsecretario de Turismo con Calderón. No sé qué otros cargos haya tenido, pero pues su familia vive muy contenta en Atlanta, su esposa, sus hijos, y esa casa la paga ¿cómo se llama el candidato Cabeza de Vaca, es el de Tamaulipas. Información, es la última información del CISEN. Imagínese, este CISEN es de lo mejor. Y el SAT es una babosada, de esos no averiguan ni siquiera lo de Panama Papers. Después viene un hashtag que dice México corrupto, eso está en las redes, pero a nivel internacional. ¿Quién nos lo casó? ¿Quién nos lo puso? Pues algún enemigo, alguien que le caíamos mal y dijo, pues a fregar a esos mexicanos. No creo que haya sido Donald Trump. ¿Y usted sabe quién es Jorge Enrique Castillo Díaz? ¿Verdad que nunca lo he escuchado? Pues este güey tiene 4 años trabajando de asesor de Gabino Cue. Y tiene 26 cuentas bancarias con 7,401 millones de pesos. Oye, Cue, no seas tan rata. Ahora sí se te pasó la mano, cabrón. Pero fíjese usted nada más, están aquí los bancos. Tiene en Bancomer y tiene en Scotiabank y tiene en HSBC. En 3 bancos tiene todo esto. Pero las cantidades son impresionantes. ¿Cómo le hace usted para llegar a depositar al banco? Y dice usted, mira, traigo aquí 123 millones de pesos. Y al rato regresa usted y dice, pero ya tengo otro de 462 millones. No, hombre, otro de 380 millones. Y así va depositando este güey. ¿Quién es este güey? Lava dinero, será empleado del Chapo. 210 millones, 820 millones, 720 millones. Usted cuando va a depositar al banco 50,000 pesos o 40,000 pesos se siente millonario. Y este güey, mire todo lo que depositaba. Y está bueno, 989 millones de pesos y no le preguntaron nada de qué banco es. Esos de Bancomer aguantan todo, 560 millones, 20 millones. Y eso ya no, esto es basura. 20, 15, 2 millones, eso ya no sirve. Regresa, 823 millones, 820 millones, 770 millones, 150. No, 7,401 millones de pesos tiene este güey. Y esto es de Gabino Cue o de Diodoro Carrasco, porque Diodoro Carrasco ahora ya es del PAN. Ya sabe usted que pues dio así el giro y ahora trabaja para Moreno Valle. Y 7,400, bueno, que los haya, CISEN de veras, ahí deberían de poner a alguien del SAT, tiene la mejor información. Bueno, esto es en cuanto al dinero y al CISEN. Pero ahora vámonos a asuntos que pues, se nos van a ir de las manos. El Chapo ya se va a Estados Unidos, ya lo van a extraditar y nunca va a regresar. No va a cumplir aquí su condena, ni sus sentencias, ni nada, ya se va a los Estados Unidos. Ya México ya dice adiós, adiós. Y no le preguntaron, cuando se fugó de Puente Grande, ¿a quién le dio la lana? Esa información nunca la dio. Y ahora que se fue aquí del Estado de México, ¿a quién le reventó el dinero? ¿O eso nunca nos vamos a enterar? Porque los de allá son panuchos, los de la primera fuga, y los de la segunda fuga son priistas. Pero yo no creo que haya sido pues el director del penal y todos los que están ahorita ahí detenidos, esos son así charalitos. ¿A quién le dieron el trancazote de dinero? ¿A quién? Pero en los 2 casos nos vamos a quedar sin esa información. Nos vamos a quedar sin información de Ayotzinapa, lo de Tlatlaya. Lo de Tlatlaya es así como, yo no alcanzo a entenderlo. Porque llega esa chava, Clara Gómez, y dice pues que la han torturado en el Estado de México, la Procuraduría de Justicia del Estado de México, y por eso tiene versiones diferentes. Pero, a ver, había 22 personas y decían, los asesinaron a todos. Esta fue la primera información, sale Rubiel Ávila y dice, ay, felicidades a las Fuerzas Armadas, creo que eran 8 militares o 9, no me haga mucho caso. Pero, pues que no eran 22, eran 25. De esos 22 se pensaba que los 3 que estaban, o a las 3 que estaban salvando estaban secuestradas. No había ningún secuestrado.
Ella dice que fue por su hija que tenía relaciones con un cuate de ahí. Entonces fue a esa bodega por su hija y bueno, pues se escondió y vio cómo los que estaban entregando las armas los ejecutaron. Pero tiene varias versiones y entonces dice, sí, las primeras versiones fueron torturadas. Después cuando hago las otras versiones a Square, la revista gringa, pues les digo la verdad. Y entonces dice, no, es falso todo eso. No. Los hubieran matado a las 3, pues para qué iban a dejar evidencia los militares. Y si estaban escondidas, están diciendo que estaban escondidas, pues por eso no las mataron. Ahora, ¿por qué se tardó tanto? El Ministerio Público del Estado de México le dijo a los militares, aguántame tantito, ahorita todavía no vengas. Ya, cuando llegaron, pues ya era demasiado tarde. Esto fue, fíjese usted nada más, esto fue el 30 de junio de 2014. Se levantó el acta hasta septiembre. O sea, Tlatlaya ya era así como un secreto de que habían fusilado, de que habían ejecutado, de que habían matado. Pero si eran narcotraficantes, si no eran narcotraficantes, dijeron que eran secuestradores. Bueno, todas las versiones que ha dado el gobierno. Y no nos vamos a enterar de la verdad. Y si nos enteramos de la verdad es igual que en Ayotzinapa, ni usted ni yo la vamos a creer. Bueno, lo de la Casa Blanca, lo de Malinalco, todo eso ya para que les sigo platicando. Mejor nos vamos a conversar con los maestros de la coordinadora. ¿Cuándo se van? Porque pues sí, digo, se van a quedar aquí hasta que los reciba. Pues no los va a recibir Osorio Chong, ya dijo que él ni madre. Luis Miranda, pues ni siquiera ha aparecido. Pues Nuño dijo, aquí se arreglan las cosas. ¿Van a ir o no van a ir? Pues no sé, vamos a preguntarles, ¿no? Profesor Gonzalo Martínez Villagrán, mucho gusto, bienvenido, profesor. Tomas tu micrófono y te lo pones. Ahora sí. Buenas tardes. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Pues aquí, bueno, primero decirles que agradecemos el espacio, compartir con otras posiciones, diferentes formas de pensar, nos parece sano para que la sociedad pueda apreciar con lujo de detalle las perspectivas diferentes que tenemos en torno a lo que es la educación pública. Buenas tardes. También nos acompaña el profesor Adelfo Alejandro Gómez, secretario general, sección 7 de Chiapas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, profesor? Toma el micrófono, sí, por favor. Sí, buenas tardes. Precisamente, pues queremos hoy agradecer la invitación a este espacio que consideramos que es importante que se conozca nuestra voz. Es regularmente, nunca nos dan la oportunidad de dar a conocer nuestros puntos de vista. ¿Cuál es tu punto de vista allá en Chiapas? Bueno, mi punto de vista en Chiapas es un estado en caos que no tiene pues prácticamente un punto de salida, sobre todo en la problemática de la educación, ¿no? Sin embargo, en todos los sectores creo que hay hoy Pero vamos a lo de la reforma educativa. ¿Estás a favor o en contra de la reforma educativa? Bueno, nosotros estamos a favor no de la reforma educativa, estamos a favor de que podemos transformar, que necesita transformarse la educación de este país, pero que actualizarse. No, prácticamente eso es parte de, más bien es transformar. ¿Qué es transformar para ti, para que lo entendamos todos? Transformar es que podamos entre todos, entre las autoridades, entre los maestros, entre los padres de familia, entre la sociedad, podamos diseñar un modelo educativo que nos permita forzosamente... O sea, ¿la reforma educativa no sirve? Prácticamente no, por su carácter que tiene. Muy bien. También nos acompaña el día de hoy el profesor Víctor Manuel Zavala, secretario general, sección 18, Michoacán. Víctor Manuel, mucho gusto, bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Qué onda en Michoacán? En Michoacán siempre están en broncas, ¿verdad? ¿Qué pasó? Yo creí que ya se había tranquilizado la situación. Michoacán tiene una condición, sí, especial, pero también estamos convencidos que podemos transitar en una situación muy buena. En el caso de la educación, creo que Michoacán tiene dificultades, pero podemos avanzar bastante bien. Hemos venido trabajando una forma de cómo todos los actores de la educación puedan estar participando. ¿Por qué no quieren hablar con Nuño, quieren hablar con Osorio Chong, quieren hablar con el presidente? ¿Por qué no quieren hablar con el secretario de Educación? Porque el secretario de Educación para nosotros quedó rebasado, no es una persona que sea bien vista por la
Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, y que bueno, nosotros sí tenemos mucho que decir en contra de la reforma educativa y todas sus consecuencias, y que en ese sentido sí buscamos más bien una transformación, como bien lo comentaba nuestro compañero. Buscamos que todos los actores de la educación puedan participar de este proceso que para nosotros es sin duda muy importante para toda la sociedad mexicana. Primer día no les pagan, segundo día no les pagan, tercer día no les pagan, cuarto día para afuera. Bueno, eso es lo que dice el señor secretario, de Educación Pública. Nosotros lo que decimos es, nos han llevado en una situación muy complicada. Creo que hemos tocado las puertas, hemos hecho planteamientos, hemos tenido foros, hemos tenido un sinnúmero de actividades que ha buscado la forma de transitar, pero que el señor nunca se tomó el tiempo para resolver la problemática, y ahora nos están llevando a una condición. Si no los recibe Osorio Chong, no los recibe el presidente, ¿se van a quedar a vivir con nosotros aquí en la Ciudad de México o qué? Seguramente van a tener que voltear a ver el movimiento social, porque hemos venido construyendo la unidad de los trabajadores, la unidad de los maestros a nivel nacional. Somos muchísimos los que estamos inconformes con esa reforma educativa y seguramente vamos a abrir las puertas. También nos acompaña el día de hoy el profesor Enrique Enríquez Ibarra, secretario general de la sección 9 de la Ciudad de México. ¿A poco nosotros también estamos metidos en la bronca aquí? Todo el país. Todo el país, pues si nomás hay 4 estados que... No. A ver, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, y yo no sabía que nosotros. Y Chiapas, perdón. Chiapas. Bueno, son los 4. ¿Y los otros estados? Pues yo los vi que todos se fueron a clases. No, todos, la representación que tiene la coordinadora en todo el país se ha movilizado, tanto el día 15 como el día de ayer 16. ¿No hay clases aquí en la Ciudad de México? Estamos en eso. ¿Cuántas escuelas? No tenemos no vamos a caer. Primero, estamos en una participación dentro del paro indefinido. Segundo, no vamos a caer en la guerra de números en este momento porque, para variar, no queremos confrontar la versión que tenga Nuño de números de escuelas paradas y cuáles no. Paro indefinido. ¿Cómo se termina con este paro indefinido? Porque aquí quienes están pagando el pato son los niños. Uno es la atención a las demandas del magisterio. ¿Cuáles son las demandas? Uno, que se nos escuche para una mesa de trabajo para discutir no la reforma educativa, porque si revisamos el contenido, el articulado de la reforma educativa, que ellos llaman educativa, no contiene nada de teoría pedagógica, teoría de la educación. ¿La mesa de trabajo entonces para qué es? Va porque está modificando las relaciones laborales del magisterio. Han hecho una excepción, una regla de excepción para todos los trabajadores de la educación. Y esa parte creemos que tenemos que trabajarla y solucionarla de forma positiva para el maestro. También nos acompaña José Carlos Jiménez del Partido Acción Nacional. José Carlos, mucho gusto, bienvenido. Dino, buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué onda? ¿Cómo ves todo esto? Pues nosotros, desde luego, apoyamos cualquier reforma que tenga y que sea tendiente a la mejoración de la calidad de la educación. Nosotros siempre hemos estado a favor de una educación incluyente y que, sobre todo, promocione los valores y los principios y la ética, que creo que estarás de acuerdo conmigo, que hay una terrible descomposición en el tejido social en todo el país y necesitamos voltear inmediatamente a ¿Cómo trabajar. lo podemos hacer o cómo lo podemos lograr? Pues desde luego necesitamos hacer reformas en ese sentido. ¿Otra? No friegues, ya llevamos 12. No me refiero a este tipo de reforma, me refiero a reformas en donde el tema de los principios y valores, que desde luego no estoy hablando de nada nuevo. Bueno, ¿estás hablando de ética o estás hablando de moral? Ética, principios y valores, desde luego. A mí todavía me tocó, seguramente a ti también te habrá tocado, estudiar clases de ética, clases, ahora entiendo que en algunas... Hasta civismo me tocó. Hasta civismo, así es, exactamente. Ya ni existe eso, ¿verdad? Ya no existe, bueno, por lo menos yo que conozca, no sé, aquí me podrán... Yo no me acuerdo de que reprobaran a nadie en civismo, ahora no reprueban a nadie en ninguna escuela, pero en ese entonces todos pasábamos civismo y recreo. Pero desde luego, por lo menos en mi caso, sí dejó una huella en cuanto al buen comportamiento ciudadano que debemos de tener, y creo que habría que retomar ese tema, Nino. También nos acompaña Donovan Garrido, él es estudiante de posgrado del Instituto Politécnico Nacional. Donovan, mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Qué onda con el Instituto Politécnico Nacional? ¿Qué pasa con el IPN? ¿Por qué la situación que se está viviendo en estos momentos? ¿Por qué unas bocas sí están en clases y otras no van a clases? ¿Qué pasa? Cuéntanos todo. Bueno, tratando de ser breve, desde el 6 de abril sale una circular donde donde notifica a Enrique Fernández Fasnach que por disposición del director del Poli,
donde notifica que por disposición de la SEP pasa el Instituto Politécnico Nacional a estar adscrito a una subsecretaría de Educación Superior, lo cual causa de primera instancia una incertidumbre y una molestia, porque el Politécnico no está compuesto únicamente de escuelas de nivel superior, sino que además contamos con escuelas de nivel medio superior, que son las vocacionales, los ESITs, y por eso salimos... Eso sucedió el año pasado. No, sucedió este año, el 6 de abril. Ya. El 6 de abril. Y salimos a manifestarnos el 14 de abril al respecto. Llegamos a la plaza de Santo Domingo, enfrente de la Secretaría de Educación Pública. No se nos atiende, nadie sale a recibirnos. Y bueno, 2 días antes ya habían ellos sacado una nueva circular en el Diario Oficial de la Federación, bueno, una publicación más bien, donde dicen que este acuerdo, donde nos mandan a la subsecretaría la de la Educación Superior, ya no estaba, ¿no? Ahora nos habían adscrito a la oficina del secretario, lo cual... O sea, pues, los habían subido de nivel. ahora, y lejos de disipar el descontento o de crear como, o de calmar las aguas como lo intentaron, ellos decían que había sido un error de dedo, que había sido que había una fe de ratas ahora, ¿no? Entonces el problema es que no concilia, y más aún pues lo que provoca es más descontento, porque sabíamos que no era verdad que había sido un error, O sea, y genera más... Gracias a la presión de ustedes los pasaron de la subsecretaría a que realmente fueran parte de la secretaría. Exacto. Del secretario. Exacto. ¿Aceptan o no aceptan ustedes eso? En primera instancia todavía hay compañeros que todavía siguen pues buscando cuáles son los alcances de estar ahora en la secretaría, en la oficina del secretario, pero lo que más molesta es la forma en la que lo hacen, ¿no? O sea, el que digan que no pasa nada, ese discurso ya nos tiene hartos, y más allá todavía, incluso dentro de las vocacionales que empiezan a cerrar después del 14 de abril, es porque además durante sus asambleas donde estábamos analizando estas respuestas, las vocacionales son agredidas por grupos porriles y por administrativos de su escuela, lo que provoca el descontento, los cierres. Y si hace rato me preguntabas por qué algunas escuelas están cerradas y otras no. O sea, porque yo vi lo de las 5 que votaron a favor de que se abrieran y entregaron las instalaciones. Ajá, y hay otras escuelas que aún no llegan a ese proceso. Y bueno, en cuanto a los calendarios y toda esta incertidumbre con respecto a la pérdida del semestre, no. Hay algunas escuelas que cerraron desde el 14 de abril, caso de la Boca 5 que ya entregó, y hay escuelas que cerraron mucho después, no una semana después, y por lo tanto se puede alargar. Sus semestres todavía están ajustables, ¿no? No hay ningún problema en ese aspecto. Y otro tema, hablando de reformas, ¿no? Hay una reforma en puerta, que es la reforma a la Ley de Coordinación de Educación Superior, que han estado discutiendo, y el tema más preocupante es que estén discutiendo si la educación superior debe de ser gratuita o no. Y bueno, en contra de eso, pues claro que vamos a estar, ¿no? La educación del poli debe ser gratuita. ¿Es la gratuidad? Claro que sí. A ver, Donovan, una pregunta. ¿Ustedes no están de acuerdo con sentarse con Aurelio Nuño? ¿Quieren sentarse con el presidente de la República? En un principio se planteaba la discusión con Aurelio, que es el titular de la SEP, pero bueno, él propone que nos reunamos el 5 de mayo. Nosotros, por el tiempo y por la forma de organización que tenemos asamblearia, que no es tan fácil como la de él, con reunirse con 3 de sus subordinados, nosotros pues le proponíamos una fecha posterior, y él no... Era 12 de mayo. El 12 de mayo, y le avisamos que no íbamos a ir, ¿no? Y bueno, hicieron todo un teatro ahí al respecto de que, lo dejamos plantado, pobrecito. Y el 12 de mayo nosotros lo estuvimos esperando, y ahora los medios decían, no, pues ¿para qué lo esperan si ya le habían avisado, ¿no? Cuando nosotros hayamos hecho lo mismo. Y bueno, entonces ese mismo 12 de mayo, pues la propuesta es clara por parte de algunos compañeros, que es vamos a Los Pinos a exigir que el titular federal... Fueron ayer a Los Pinos y nada más les recibieron la carta. ¿Qué va a suceder ahora? Porque la contestación y respuesta del presidente es que esto se arregle en la Secretaría de Educación. Sí, la regresan, y bueno, pues ahorita la valoración será el día de mañana en la Asamblea General. ¿Va a haber una reunión de ustedes? Va a haber una reunión, se está convocando, y bueno, pues ahí se estará discutiendo. No podría adelantar mucho, pero seguramente... pues la vía del diálogo sigue siendo la alternativa, y bueno, estaremos viendo si es prudente regresar al diálogo con Aurelio, siempre y cuando él muestre una nueva cara, no una cara de despotismo, de intransigencia, de autoritarismo. Yo creo que esas caras no pueden ser, sobre todo cuando estamos hablando de un secretario de Educación Pública que estaría hablando con estudiantes de educación pública, pero al mismo tiempo, pues mientras nos deja plantados se va
a ver a quién, a los de la Universidad Panamericana, ¿no? Un sector ¿Por qué fue privado. a la universidad privada y con ustedes no? Pues no lo sé, habría que, yo creo que ese es un mensaje de las Es prioridades una del universidad secretario. privada. Ajá, y yo creo que ahí deja un mensaje claro, ¿no? ¿Cuál es la prioridad del secretario? ¿Cuáles son los terrenos que él conoce, ¿no? Pues no se siente cómodo con nosotros, ¿no? ¿Por qué? Pues no sé, ¿no? Tal vez seamos desconocidos, porque yo creo que él jamás tocó ni pisó una escuela pública para educarse, y por lo tanto no tiene conocimiento de cuáles son nuestras necesidades. ¿Cuántas bocas están cerradas? Nos quedamos, 9 o 10. igual sin entrar tanto en la hablaban guerra 9 de o los 10, números, ¿no? se hablaban de 9 o 10, ¿no? Sí. Se hablaban de 9 o 10, pero en general es lo de menos, porque incluso hay escuelas superiores que también al momento están cerradas, ¿no? Muy bien. También nos acompaña César Iglesias, también es ahí docente del Instituto Politécnico Nacional. César, mucho gusto, bienvenido. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Es similar al de Donovan? ¿Es diferente? ¿En qué consiste tu punto de vista? Pues nuestro punto de vista consiste en que desafortunadamente, le explico un poco al público, estábamos puestos en un proceso histórico en el Politécnico. Habíamos logrado la conformación de la Comisión Organizadora del Congreso Nacional Politécnico, con 214 miembros, 2 estudiantes por cada unidad académica, un docente y un personal de apoyo. Estaba bien, ¿no? Estaba muy bien, ya estábamos en el proceso, se estaban votando las escuelas, se llega a un acuerdo en el 2014 que todo cambio tiene que pasar por el Congreso Nacional Politécnico. Sí. Y llega el señor secretario Aurelio y hace un decreto en donde nos degrada de pasarnos de la oficina a la subsecretaría, y hay un intento ahí, lo que las vocacionales vieron fue un desmantelamiento del instituto, no porque nada más, no hay, como dijo Donovan, hay media superior, tenemos Canal 11, posgrado, COF, APOY, que teníamos que hacer en la Subsecretaría de Educación Superior, y cuando uno se pone a revisar las notas del periódico, se da cuenta que el señor subsecretario de Educación Superior, ¿no? Salvador Jara, se reúne con la cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en donde la cúpula le dice que no quiere congreso. Y luego nos enteramos también por medios de comunicación que el Partido Revolucionario Institucional, a través de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, hace una propuesta de ley de autonomía, que eso tendría que discutirse en el Congreso y no en la oficina del subsecretario, y el subsecretario tiene reuniones con ellos. Entonces lo que vemos es, bueno... A ver, ¿este es un asunto educativo, es un asunto mediático o es un asunto político? Claro, o sea, lo que nosotros estábamos finalmente diciendo es los planes y programas de estudio, las formas de organización de la comunidad politécnica, en donde se tenían que dar con los politécnicos. Claro. Pero de repente llegó la SEP y dijo, pues a un lado politécnicos, nosotros lo resolvemos de una situación en donde no vamos a tocar intereses corporativistas del CENTE, y no vamos a tocar intereses que nosotros hemos tenido durante muchos años en el interior del poli. Eso genera el descontento. Ahora, si se llega a realizar esta negociación, después de lo que ustedes se acuerden mañana, ¿dónde va a ser? ¿En las oficinas del secretario o allá con ustedes en el Jaime Torres Bodet? La idea es la siguiente. Creo que la propia Asamblea General Politécnica dijo, nosotros queremos diálogo. Se le dijo al señor secretario, no nos recibió, no quiso, pues que el diálogo... Le digo que los estuvo esperando y que ustedes no fueron. Pero en sus condiciones, o sea, en su oficina, en lo oscurito, y todos los diálogos que hemos tenido desde 2014 han sido públicos, con subsecretarios. Bueno, con Choibet nunca tuvieron nada, pues digo, Choibet no pelaba a nadie. Claro, pero finalmente los diálogos se dieron con 3 secretarías de Estado. Y estaban... Sí, claro, Osorio Chón, Luis Miranda, todos entraron, ya me acordé. Y bueno, lo que nosotros en este momento buscamos es que el señor presidente dijo, bueno, pues tienes que darle respuesta, pero tuvo que ser el señor presidente el que le dijera, respóndele, y eso es la verdad lamentable, porque finalmente su papel es como señor secretario de Educación Pública y no lo está cumpliendo. Muy bien, pero entonces todavía no se decide el sitio, el lugar. ¿Esto sería hasta mañana, Donovan? ¿Hasta mañana sería el lugar? Pues el lugar se ha propuesto... ¿Es lo de menos o es...? El lugar tendría que ser en el IPN, ¿no? O sea, si no quieren que sea... obviamente, en el Jaime Torres Bodet. Sí, y ya, pues es que hay más escenarios, ¿no? Está el Cuadrilátero, o sea, tenemos lugares para... Si no, en la Plaza del Carillón, en donde quieran. O sea, tienes... Que sea en el IPN, o sea, el chiste es que sea en el IPN. Bueno, pues, no tiene nada que ver con ustedes, pero bueno, era el Día del Maestro y bueno, pues estamos hablando de la coordinadora y estamos hablando del Instituto Politécnico. Pero sí tiene que ver. ¿Por qué tiene que ver? Es la educación pública, la defensa de la educación pública y gratuita. Y
todo este movimiento, tanto hoy como el Politécnico como la coordinadora, tienen un punto de unión, tienen un punto central. Es la educación pública gratuita en todos los niveles. Bueno, la gratuidad siempre se ha dado. O sea, No, pero así ha sucedido nuestra máxima casa de Como estudios. decían los compañeros, ¿cuál es la prioridad del sargento Nuño? Pues la educación privada. ¿A qué foros va? Él se dice maestro, le dicen maestro. Él tendrá maestría, pero la maestría no lo hace profesor, no lo hace maestro. No entiende nada sobre educación, no entiende nada sobre los procesos educativos en el poli o en educación básica, preescolar, primaria, educación especial, secundaria. No conoce del tema y por lo tanto, cuando tú preguntas si estamos abiertos al diálogo, sí, él se ha declarado inepto para discutir con cualquiera. Ha puesto su barrera. Mientras no dejen de hacer cosas, yo no me siento. Y solamente voy a discutir lo que yo quiero discutir. No, se trata de hablar y tener una mesa de trabajo donde todos tengan que poner lo que tengan que decir con su Ceder y argumentación. conceder. Se trata de la mesa de trabajo. Ceder y trabajarla. conceder. ¿Están de acuerdo, no? Hay otro eje que nos une a la lucha a los compañeros y que es en el marco ¿Ustedes se están montando No, en su al lucha contrario. o qué pasa? Estamos diciendo que coincidimos en dos ejes que nos permite caminar incluso hacia la misma objetivo y posibilidad. Con el mismo fin, de desenlace. con el mismo fin. El otro planteamiento es, ellos en el Congreso, lo decía el compañero, es ver los planes y programas, lo sustancial de los contenidos programáticos. Y en el caso de la CENTE, nosotros estamos planteando que la reforma tendría que ver primero la currícula, la cobertura, las carencias de las escuelas, etcétera, los planes y programas, los libros de texto. Y en lugar de ver que la reforma pudiera tocar esos tópicos, está tocando la cuestión laboral. Y las palabras del secretario, como Bueno, dicen a ver, los la parte laboral. Si te quitan tu trabajo mañana, ¿qué va a suceder? Nosotros decimos que Son 4 días, ¿verdad? Esa es la parte que el lenguaje del sargento ha sido cotidiano, ¿no? No quiero hablar con ellos, son revoltosos, son violentos, son radicales. Son revoltosos, son violentos, son radicales. A ver. No, nada más voy a terminar. Concluye. Sí, concluyo. En el caso del lenguaje de Nuño es: no los recibo, no quiero hablar, descuentos, ceses, correr a los maestros. ¿Violentos, revoltosos? Bueno, yo creo que la violencia ha sido institucional, la única que han querido los profesores del país, porque no tan solo se refiere a los 4 estados. Hoy la coordinadora nacional está en todos los estados. Sí, pero quizás no fue significativo. Digo, pero habían dicho que el día 15 era paro nacional y todos nos la creímos. Pero estamos en todos los estados. Aún independiente del tamaño o no, estamos en todos los estados. Y aquí el problema, que lo que se ha generado es una violencia institucional. No se ha querido escuchar al magisterio. ¿Por qué no se ha querido escuchar? No quieren debatir, no quieren ver cómo nosotros podemos aportar nuestros elementos para construir la verdadera transformación de la educación de este país. Al contrario, ¿cuál ha sido la respuesta? 10,000 policías federales para Chiapas, para Michoacán, para Guerrero. Digo, esa es la respuesta de un gobierno democrático. Digo, además, Osorio sale a declarar que no quiere recibir. Sin embargo, me parece que antes lo recibían siempre, cada vez que venían se echaban una marcha. Aunque no son los sindicados de la educación para tratar los temas educativos, pero son los sindicados para tratar los temas de los problemas sociales internos del país. Sí, pero espérame, no nos adelantemos. ¿Por qué antes no iban a ver a Choifet? Digo, a ver, contéstame tú, a ver. La verdad es digo, ustedes ya nada más llegaban a Gobernación, los recibía Luis Miranda, los atendía y ustedes iban contentísimos. La verdad es que entonces, ¿para qué iban a educación? El propio secretario en su turno, en este caso Emilio Choifet, tuvo la misma dificultad. No, bueno, pues ese ni los tomaba en cuenta. Ese ni siquiera los invitaba a su oficina. Bueno, ahí está, muy claro que para nosotros no tenía reconocimiento igual que con nosotros para él. ¿Y por qué Juan Díaz de la Torre sí? ¿Y por qué Juan Díaz de la Torre sí lo recibe? Yo me reservo en ese sentido lo que puedo pensar del señor, porque ha sido una persona que ha entregado los derechos laborales, no solamente en esos últimos momentos. La reforma educativa no tiene nada de educativa.
Entonces, ¿qué es? una ¿Laboral? laboral administrativa, y prácticamente se han hartado en los últimos meses diciendo que van a promover un modelo educativo que no han presentado. ¿Una reforma En abril, educativa debe de tener contenidos? ¿O es en donde no se dio? Contenidos, método, teoría, didáctica. No hay en esta ley nada de eso. Y Juan Díaz de la Torre está hincado frente al gobierno, frente a Peña, frente a Nuño. ¿Por qué era el que daba los cheques al Bester? A la que metieron al bote fue el Bester, ya lo dejaron como títere. Oye, el Bester era la cuatita de los panistas, se ha abusado. Era la secretaria de Educación de y ellos. hoy ¿no? Díaz de la Torre está cumpliendo los designios del gobierno federal. O sea, traicionó al Bester. Ha traicionado a su propia gente, Y a todos. ha traicionado a los derechos de los trabajadores, ha hecho acuerdos ha destruido la relación bilateral entre los trabajadores de educación y el ¿Cuál es gobierno. la opinión del Partido de Acción Nacional? No, nosotros pensamos que desde luego debe haber diálogo. Desde luego, y además, sobre todo, con muchísimo respeto para el Instituto Politécnico en este caso y para la coordinadora. Y nosotros estamos pugnando para que eso se dé y se dé en los mejores términos. Esto no le conviene al país, desde luego, y necesitamos... No le conviene a nadie. A nadie le conviene, ¿no? Y yo escuchando a los compañeros me formo una idea desde luego muy particular y me hace sentido todo lo que aquí están diciendo, inclusive la posición del instituto, que a mí en lo particular me merece todo el respeto por la trayectoria que siempre ha tenido y lo que ha aportado a este país, Nino. Donovan. Pues en particular, pues no sé, ya no sé cuál es la pregunta porque ellos están hablando de eso. Pues ustedes, ya, por eso no te quiere Nuño, cabrón. Te desconcentras, cabrón. No. Digo, estamos en el tema y dices, oiga, Aurelio, ¿de qué está hablando? Pues, ¿qué pasó? No, es que ya la pregunta estaba dirigida hacia ellos, o sea, no sé si me va a preguntar. Si se conecta. A ver. Si se conecta, por supuesto, porque la reforma educativa en general toca temas de educación Gracias básica. al docente, ¿eh? La educación básica llega hasta el nivel medio superior. Y en el Politécnico tenemos este nivel medio superior que hemos tenido una gran disputa desde el 2014, ahora sí, donde hemos discutido que no queremos que se nos incluya en el Sistema Nacional de Era lo de Yolosóchil, ¿no? Que ándale, Yolosóchil, que por cierto, pues la ratificó acá, bueno, la nombra el PAN, ¿no? Y No, pero y después la Yolosóchil no ratifica. hizo nada, porque No, Yolosóchil, ¿sabes qué? no. Le dictó Emilio Chaifé todo. No, Yolosóchil junto con Darni, que era el secretario académico en ese tiempo, sí tenían un proyecto directo de vincular al ¿sí? instituto a la RIEM, ¿no? A la reforma al Sistema Nacional de Bachillerato en general, y era este tema de homologar toda la educación media superior. Y en la práctica se estaba llevando, ¿no? Los organigramas de las vocacionales ya estaban siendo similares a todo lo que estaban manejando. ¿Eso era bueno o malo? Era malo. ¿Por qué? Porque la homologación no puede ser, la educación técnica de la educación media superior no puede ser igual en todo el país, porque las necesidades de las personas que van a trabajar en Chiapas no pueden ser las mismas. A nivel regional, a nivel regional estamos hablando que no puede ser igual ahí que en Tijuana, no puede ser ahí que en Ciudad Juárez. Claro. Entonces, hacer eso pues, es una reverenda estupidez. Y es precisamente el querer hacer todo en una receta, como si el país fuera igual en todos sus sectores. Chiapas, y no es así. te citaron, ¿es una tontería, una estupidez homologar? Bueno, yo creo que me parece que no se puede Son diferentes. No se puede tratar al país de la misma forma. Son situaciones regiones distintas. Así es. Mientras en el sur se nota un grado mayor de pobreza, de miseria. Tenemos dos Méxicos, el norte y el sur. No hemos avanzado yo creo en que eso. ya ese tema quedó atrás. Hoy ya tenemos muchos ¿Ahora qué tenemos? Méxicos. ¿Muchos Méxicos? Muchos Méxicos. Sin embargo, yo creo que si el gobierno efectivamente no atiende los problemas por la vía del diálogo, que es lo único que se ha estado exigiendo, más cuando no se ha dejado el camino, pues viene la presión política para poder intentar. Nuño es mentira, Nuño no ha intentado hablar con la coordinadora nacional, al contrario, Nuño ha llevado a policías a golpear a maestros, a matar a maestros. ¿Matar? Y hoy matar maestros porque la policía ha llegado a eso. Mataron? ¿Por qué no levantaron ustedes actas? Digo, no se pueden castigar entre los mismos. Yo creo que efectivamente debe de haber una política de diálogo. Entendemos que desde el mismo Congreso, del Congreso, podemos decir, los diputados y senadores deben de asumir su responsabilidad. No la asumen. Fueron 3 partidos los que determinaron que se iba a aplicar una reforma educativa o una reforma laboral administrativa disfrazada de educativa. Y hay que imponerla por la vía de lo que sea.
y ahorita lo que sea es la aplicación de la fuerza. Y nosotros estamos pidiendo diálogo. Cuando llegábamos a gobernación, no había soluciones reales. Hubo un entretenimiento para que avanzara esta situación. Pero ustedes nos iban y recibían, los trataban muy bien y se iban felices. Bueno, nos recibían, que era muy distinto a darles. Bueno, hasta Osorio salió a platicar y a hablar con ustedes. Bueno, cuando salió el señor Osorio a hablar con nosotros, no fue en el sentido de darnos respuestas, más fue en el sentido de decir desalojen el Zócalo, desalojen el Monumento a la Revolución, porque si no, entonces va la fuerza pública. Nunca salió a... Pero ahora se fueron a gobernación ustedes. Ahora ya están ahí. Porque es gobernación la que los encargados de resolver los problemas internos de este ¿Cuánto país. tiempo, Carlos? Perdón, es que estamos como tontitos. Digo, creo que a la Secretaría de Gobernación le corresponde resolver los problemas sociales internos de este país. Y cuando hay una cerrazón... La Secretaría de Educación no sirve para nada. Entre Chaufet y Aurelio Nuño, la única diferencia es que aquel no hablaba con nadie, pero no metía policías. En cambio, por eso se ha ganado bien el mote de decir es el sargento, porque a donde quiera que va se acompaña de eso, ¿no? O sea, entonces yo creo que si no hay una política de diálogo para poder sentar ¿Con las Nuño? bases. ¿Con Nuño? Nosotros decimos que Nuño mantiene una posición negativa para platicar con la Coordinadora Nacional. Bueno, entonces, ¿con quién quieren ustedes hablar? Platica con Juan Díaz de la Torre, pero Juan Díaz de la Torre tiene mucho que dejó de ser un representante de los trabajadores. ¿Con quién quieren hablar ustedes? ¿Con quién van a establecer la mesa de diálogo? Nosotros queremos establecer que desde la Secretaría de Gobernación, que es la encargada de resolver los problemas Pero internos. ya les dijo que no. Ustedes ya pusieron ahí un plantón, pero él dijo que no y ya. Entonces, ¿cómo se atienden los problemas de este país? ¿Con la cerrazón? ¿Con la policía? Pero él Digo, dijo que fuera yo creo que debe de haber una situación ¿no les así. dijo? A ver, ¿qué les dijo? No se atiende aquí. Esto es de la Secretaría de Educación y Venezuela los espera. Bueno, la calle de Venezuela. No les saque. Venezuela está... No le saquen, no le saquen. Órale. Es un elefante blanco. Yo creo que Osorio Chong tiene que tener la sensibilidad para entender que hoy es necesario resolver el problema magisterial o el problema, yo diría, de la educación pública en México y de la estabilidad del empleo de todos los trabajadores de este país. Hoy estamos hablando de los maestros. ¿Qué es lo que estamos solicitando? Tenemos un plantón en gobernación y lógicamente en la semana tendremos acciones para que... ¿Qué son acciones? Cualquier tipo de acción. Dime cuál. Hoy están haciendo un mitin. ¿Movilizaciones? Hoy están haciendo un mitin en la SEP, por ejemplo, los compañeros. Y así iremos tomando decisiones. Pero la mesa de trabajo, estamos esperando que la abran. No puede ser que el día domingo nos digan que el señor Chong está en casa descansando, porque la política nacional también se fue a descansar el domingo. No se puede. Bueno, los de Chiapas no trabajaron porque era el día del maestro el día lunes. El desconocimiento de Nuño está el que nos dijo, les voy a... pero ustedes tampoco trabajaron. Digo. No. Entonces, el paro desde el 15. El 15. agarra tu micrófono porque nadie te escucha. Es que nosotros declaramos el paro indefinido desde el 15 y ahí están todos los trabajadores, los 80,000 trabajadores están ahí. Trabajó, pues digo. No, yo sé que Osorio Chong no conoce ni el calendario escolar. Dice, les voy a descontar el domingo. Pero esa es la Secretaría de Gobernación. Ustedes, mira, es que a ustedes les había funcionado muy bien llegar, pero no con Osorio. Llegar con Luis, porque Luis era el que los recibía. Era así. Y se iban muy contentos. No resolvían nada, pero se iban muy contentos. Nunca. Levantaban sus... como que no. Percepción. No, tenían los plantones y llegaban con Luis y se arreglaban. ¿Qué arreglaban? No lo sé, ni que les No hubo una solución. Tenemos un Bueno, pliego. no hubo solución, pero se iban. No, del año pasado, que entregamos el pliego el 1 de mayo, no ha tenido respuesta. Y nos dice todavía el domingo que fuimos, entreguen un documento. Tienen el documento desde hace un año y no le han dado solución a ninguno de los puntos. ¿Y ya llevaron un documento ustedes o no? No. ¿No lo van a llevar? No, nosotros entregamos... Bueno, pero ¿qué pasó? Está la cerrazón también aquí. No. Queremos aclarar, ya entregamos un documento con 10 puntos específicos que plantean las demandas de los trabajadores de la educación. Y queremos decir, por la pregunta que haces, ¿con quién vamos a hablar? La coordinadora ha enfrentado 8 presidentes y 16 o 17 secretarios de educación pública. ¿8 presidentes de la República? Sí, ¿Cuántos años tienen ustedes en este negocio? 36 años.
¿Con quién fue el último que...? La CENTE se fundó. ¿Con quién fue el primero? ¿Con quién fue el primero? Con López Portillo. Con López Portillo. Entonces nosotros decimos, en estos años la CENTE lucha en las calles, lucha en las aulas, lucha en los debates públicos, lucha en propuestas pedagógicas de alcance. En el caso de Michoacán, Oaxaca, Guerrero, la misma novena, hay propuestas pedagógicas, libros de texto que ya se están utilizando en algunos estados, y es lo que nosotros planteamos. Aquí está el compañero del PAN, y decimos, ¿cómo es posible entonces que en la Cámara de Diputados se dicten leyes que van en contra de educación pública? Y bueno, nada más termino con los compañeros del Politécnico. Nos parece loable que los compañeros hayan hecho una reconsideración en el planteamiento que están diciendo. La cuestión pedagógica en el Politécnico es un aporte a la nación. El compañero del PAN te citó por alusiones. ¿En qué sentido? ¡Otro! No, pues tú estás igual que Donovan, no, digo, están desconcentrados. Bueno, como este tema está todo el mundo muy desconcentrado, mejor ya nos vamos. Vamos a las conclusiones y vamos a los comentarios finales. Vamos a empezar con el Instituto Politécnico Nacional. César Iglesias, ¿cuál sería tu conclusión? ¿O qué le dirías a Nuño? ¿O qué le dirías al presidente de la República? Pues la conclusión sería que los politécnicos queremos transformar nuestro instituto y lo queremos hacer a través de la vía del diálogo, y tenemos un método, digamos, tenemos una instancia que es el Congreso Nacional Politécnico. Lo que pediríamos es que respeten esa instancia y respeten lo que salga de ahí. ¿Qué le pedirías? Pues eso. ¿O qué dirías? ¿O qué le dirías? ¿Dónde nos vemos? ¿Cuándo nos vemos? ¿Qué? Mándale un mensaje aprovechando. No, pues aprovechando que estamos aquí, pues la idea es que los politécnicos son los únicos que podemos modificar nuestra propia institución. Eso fue un acuerdo y se deben de respetar. Los acuerdos que se signan no son para dejarlos al aire. Me parece que el gobierno tiene empeñada su palabra, y si no la cumplen, pues pareciera que justo cuando no cumplen sus palabras tienen que tachar de radicales a todos, ¿no? Y la verdad no, nosotros estamos justo por el diálogo avanzando en construir otro tipo de educación tecnológica, científica, popular, porque el país se está cayendo al pedazos y necesitamos construir otro tipo de juventud. Decía Donovan que el semestre no está en riesgo. ¿No está en riesgo? El semestre está en una discusión porque finalmente el Consejo General Consultivo del Politécnico ya reacomodó el calendario y hay la posibilidad de salvarlo plenamente. Perfecto. Muy bien. Donovan Garrido, tu comentario final, y si quieres referirte al presidente o a Nuño, a quien tú quieras. Sí, pues en general el comentario final es dirigido a todos los grupos de poder partidistas que han estado intentando meter mano dentro del instituto. ¿No? ¿Partidos políticos? Partidos políticos, lo que es Morena, el PAN, el PRD, PRI, Nueva Alianza, que han intentado meter sus diferentes interpretaciones de formas de autonomía, y no nos parece, ¿no? Ya que la estructura como la vamos a manejar nosotros en el IPN pues será cosa de nuestra discusión, y en general a Aurelio Nuño pues se le podría mandar el mensaje simplemente de que pues ya se baje del pedestal y que lo estaremos esperando en el IPN antes de que concluya este semestre, este periodo escolar, y que la discusión en torno a aparte de las explicaciones que tiene que darle a la comunidad politécnica de sus errores, tendríamos que hablar también de la Ley de Coordinación de Educación Superior, y que claramente estamos en contra de la privatización de la educación, defenderemos el principio de educación gratuita y estamos en contra de la certificación de profesionistas. Decía César que los denominan radicales. ¿Tú estás de acuerdo con ese término? Por supuesto que no, pues siempre han tratado de descalificarnos para cubrir su ineficacia, su ineficiencia. Cuando ellos ya no saben a quién culpar, pues lo primero que hacen es tratar de descalificar o de acusar de diferentes cosas. Y si ser radical es tratar de encontrar el punto de raíz y encontrar las soluciones de tajo, pues claro que pues nos asumiríamos radicales, ¿no? Pero en caso de que haya necesidad, haríamos un programa nada más con ustedes, con grupos del Politécnico. Y bueno, pues tratemos de que no lleguemos a ese momento. Ojalá y ustedes lleguen a algún arreglo con las autoridades, y de no ser así, les abrimos otra vez el espacio, pero ahora sí, nada más a ustedes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Donovan. José Carlos Jiménez, Partido Acción Nacional, tu conclusión, tu comentario final. Gracias, Nino. Nosotros seguimos, bueno, pues, insisto, en la parte de la apertura a la negociación y a las pláticas, tanto en un caso como en otro. Lo que pasa es que ahorita que me preguntaste, hay como dos temas en la mesa. Por eso estabas en el centro, porque decías, órale, el Partido Acción Nacional pues está aquí enterado, informado y manejando. No, así es.
pero de repente no supe. Ya casi eras el coordinador de la mesa. Y desde luego, algo que es muy importante para la gente, yo creo que es entender la posición de la coordinadora, que no se oponen desde luego a que la educación de este país mejore, que sea de mayor calidad, que se orienta a principios y valores, que necesitamos todos actuar ahorita porque, como bien lo decía el compañero docente, necesitamos ayudar a este país en la situación en la que está, todos coincidimos con eso y el llamado de Acción Nacional sería al diálogo, desde luego. Muy bien, mucho gusto, muchas gracias. Profesor Enrique Enríquez, conclusión, comentario desde final. este punto creo que podemos entrar a una mesa de trabajo, hacemos nuevamente el llamado a Cero Chong, hacemos el llamado al Congreso de la Unión, a los diputados y senadores, para que las comisiones respectivas reciban también una comisión de la CENTE y busquemos la salida, las soluciones pertinentes. A ver, ¿han tenido una comisión que se haya presentado en la Cámara de Diputados o en el Senado de la República últimamente? Hasta varias veces. Hoy tampoco hemos tenido... ¿La han solicitado? Hasta hoy no, ha sido el Congreso, ha sido Gobernación. Primeramente fue Chaufé, cerrado, después fue Nuño, cerrado, Ocero Chong, pero hoy desde aquí, desde tu espacio, sabemos que los senadores y los diputados están atentos también a la política del país. Claro. Y no se han pronunciado. Habría que ver si nos reciben en esa comisión. ¿En la Cámara de Diputados o en el Senado de la República? Sí, el Congreso. Muy bien, muchas gracias. Profesor Víctor Manuel Zavala, tu conclusión, tu comentario final. Mi comentario va en el sentido de que nosotros, como parte de la coordinadora, no nos vamos a acostumbrar a que el movimiento social ponga los desaparecidos, los muertos o los presos. Hoy tenemos un conflicto que prácticamente el gobierno lo está llevando a la agresión, a imponer una reforma educativa que hay un descontento a nivel nacional, aunque luego no se reconozca. 28 estados representados en la CENTE que no reconocen la reforma educativa y que ese conflicto se tiene que solucionar. ¿Y en qué sentido va a ser? Solamente va a ser el diálogo. Tenemos propuesta, tenemos cómo buscar las mejores maneras para que la gente nos entienda que nosotros no somos un movimiento ni rijoso ni violento, somos un movimiento pacifista. Las marchas, los plantones son en ese sentido y creo que muy claro lo podemos decir. La gente de la sociedad, los padres de familia, que también nosotros somos padres de familia, vamos a buscar siempre defender la educación pública. Nada más permíteme terminar la idea. ¿En qué sentido te digo esto? Porque las ideas de la reforma educativa sí va en función de la privatización de la educación. Dijeron que con los recortes presupuestales ya los libros de texto gratuitos ya van a costar para el siguiente ciclo escolar. Eso lo vemos grave, pero es solamente un ejemplo. Si nos vamos a la forma de cómo están tratando de buscar ver la infraestructura de las escuelas con bonos, donde al rato los padres de familia los van a pagar, es totalmente incorrecto. Cuando todos los servicios en las escuelas también se van a cobrar, ¿a quién le va a recaer entonces en todo caso ya el pago de la política pública de la educación? A los padres de familia. No nos engañamos, lo que vemos es un conflicto muy fuerte que se tiene que atender. A ver, Enríquez no le quiso entrar a la numerología. Ellos dicen que ustedes nada más son el 10%, ¿es así? Yo creo que si decimos que 28 estados representados en una lucha unitaria, el 10% a nivel somos nacional. Mucho más los que estamos inconformes. Muy bien. Profesor Víctor Morales Zavala, conclusión. Víctor Manuel Zavala, perdón. Profesor Adelfo. Adelfo. Ya. No estás atento. No estoy atento. Estoy perdiendo el tiempo con este. Profesor Adelfo Alejandro Gómez. Yo me voy a ir con Donovan, me voy a ir contigo y nos vamos a Gobernación, cabrón. Profesor Adelfo Alejandro, conclusión. Bueno, nosotros desde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación estamos proponiendo todo un formato para que todos los actores que son los políticos de este país, que son las autoridades de este país, que son los maestros, que son los padres de familia, que es la sociedad en general, le aportemos a construir un verdadero modelo educativo que nos sirva para transformar, para buscar, sí, ese término que le han llamado calidad, pero que verdaderamente nada más ha sido un término superfluo que no significa lo que verdaderamente se busca, sin que este país o este gobierno le esté entregando a unos empresarios encabezados por Mexicanos Primero, le esté entregando, porque ahora sí descubrieron que la educación
es un jugoso negocio y entonces les está entregando todo el asunto. Pero queremos decirle, nosotros no nos oponemos a transformar la educación de este país. Y hay un asunto que tiene que ver donde precisamente se está golpeando a los maestros. Tenemos ya muchos compañeros en la cárcel, tenemos ya compañeros desaparecidos y muertos. Y se ha tratado de aplicar una evaluación estandarizada a través de la Policía Federal, del Ejército, de la Marina. Y yo creo que así no se resuelven los problemas de este país. Por eso el llamado que hace Enrique es que a todos los actores le encontremos un lugar donde sentarnos y discutamos una verdadera transformación. Mucho gusto, muchas gracias, profesor Gonzalo Martínez Villagrán. ¿Tu conclusión? Sí, primero que nosotros ratificamos que el principal objetivo de la CENTE es la construcción de un modelo de educación alternativa. Estamos comprometidos con una nueva cultura pedagógica democrática donde participen los actores principales del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estamos planteando que no nos negamos a la evaluación, estamos planteando que la evaluación no debe ser punitiva, que se le quite el carácter punitivo. Los trabajadores de la educación, desde que salimos de las escuelas normales, iniciamos un proceso de evaluación interno, externo, con otros compañeros, etcétera. No nos da miedo la evaluación, nos da miedo que se utilice para despedir a los trabajadores de la educación. Y queremos decirle al compañero que es candidato para el constituyente, nosotros hicimos una propuesta de ley de educación en el Distrito Federal que se fue aprobada en la Asamblea. Nos metió una controversia constitucional Limón Rojas y se la ganamos. Ahí está, pero como hay un acuerdo con el traidor Juan Díaz y el gobierno federal en turno, no se puede aplicar. Ahí está un caso que no se hace esa doble moral de que estamos de acuerdo al diálogo. Ahí está la ley de educación. Y terminando, para coincidir con los compañeros, manifestamos nuestra independencia ideológica de los partidos políticos, de los charros y del gobierno. Planteamos también que sí somos radicales porque estamos planteando que este país necesita un cambio radical en el sistema educativo que está caduco y que está lacerando a la población y sobre todo a la niñez de nuestro país. Y queremos agradecer también y decir que ojalá que pudiéramos también plantear no nada más un programa en el planteamiento político y lo que es plantón y marchas, porque eso no somos. Estamos planteando que si hay oportunidad, y tú nos conoces, no de ahorita, de antes, tenemos una propuesta pedagógica. Hagamos una propuesta de un debate pedagógico con los que quieran, hasta con el sargento Nuño si quiere. Gracias. Oigan, muchas gracias. Yo tengo un gran afecto por el Instituto Politécnico Nacional. El 19 de septiembre de 1985 yo inicié en la televisión en el Canal 11. Fue el sismo. Se quedaron sin conductores, me hablaron, yo venía de la radio y yo tengo un gran afecto y un gran cariño al Canal 11, al Instituto Politécnico Nacional, que me dieron la primera oportunidad de trabajar en medios electrónicos, y estoy hablando de la televisión principalmente. Entonces, por eso es mi respeto al Instituto Politécnico Nacional y ojalá y se llegue a un arreglo. Bueno, pues antes de ir despidiendo a todos los compañeros que estuvieron con nosotros, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. De todo estás en contra. Tiene razón, Nuño. Buenas tardes. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de usted. Mi nombre es Nino Canún.